Perfecto, estamos bien. Que entren sus compañeros un ratito. Esperemos unos minutitos. Siguen entrando. Bueno, continuamos con nuestro tema. Entonces, estábamos viendo nuestro tema acerca de introducción a la química analítica. Voy a compartirles unas diapositivas. No nos hemos quedado. Estoy compartiendo unas diapositivas. ¿Se puede ver en el? Sí. Sí, Inge. Ya. Siguen entrando algunos de sus compañeros. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte del proceso analítico. Y entonces, un proceso analítico, ya, es un procedimiento con el cual vamos a resolver un problema de análisis, ya. Entonces, si tenemos, por ejemplo, algún problema para ser resuelto, un problema de análisis, por ejemplo, si quiero analizar el agua que tomamos, el agua de botellones, a través de un proceso analítico, ya a través de la aplicación de un proceso analítico, voy a dar respuesta a ese problema analítico que se tiene, por ejemplo, en este caso, para analizar el agua de los botellones. Y entonces, siguen entrando, esperen un minuto. No sé qué pasa. Estaremos un ratito más. Bueno, entonces estábamos diciendo que el proceso analítico siguen entrando. Siguen, no sé. Y esperemos un ratito, así no se atrasan con la clase. Sí, pues no terminan de entrar. Pero ahora. Es que hay solicitud y solicitud.
Bueno, a ver, esperemos que vayan a entrar. Ya he aceptado y vuelve a solicitar. Ya. Entonces son estrategias, o sea, el proceso analítico es el que señala las estrategias a seguir para resolver un problema de análisis. ¿Cuáles son las partes de este proceso analítico en realidad? Ya, entonces, yo lo he puesto de esta manera. Esperen un ratito, voy a aceptar a la compañera. No dejamos de entrar. ¿Sí? Ahora. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que un proceso analítico conlleva desde ya el problema analítico, que lo he puesto aquí, hasta obtener el informe y las conclusiones finales, hasta obtener el resultado final. Esto viene a ser un proceso analítico. Es decir, que si yo quiero analizar, por ejemplo, en este caso, el agua de los botellones, debo atravesar por cada uno de estas operaciones hasta llegar al resultado final, hasta la elaboración de un informe y de las conclusiones finales. ¿Eso qué significa? Entonces, un proceso analítico ya consiste en determinar el problema analítico, es decir, el problema por el cual vamos a realizar ese análisis. También la elección del método analítico. ¿Qué método analítico vamos a utilizar? Podemos utilizar un método analítico, por ejemplo, puede ser un método analítico cualitativo. O también puede ser cuantitativo, depende de cuál será el problema de análisis. Por ejemplo, si quiero determinar en el botellón de agua qué sustancias va a contener, qué sustancias contaminantes tendrá, qué sustancias tóxicas tendrá, ya, entonces elegiré un análisis cualitativo. Si necesito saber la cantidad de sales que contiene esa agua de botellón, elegiré un método analítico cuantitativo. Ya vimos anteriormente que hay diferentes métodos cuantitativos que podemos aplicar para determinar un determinado analítico. Elegimos el método analítico y luego aplicamos el método analítico. Para aplicar el método analítico se siguen estos pasos, como por ejemplo, toma de muestra, tratamiento de la muestra, el proceso de medida que vamos a realizar a nuestro analito y el tratamiento de datos. Entonces, todos estos pasos ya incluyen el método analítico. Cualquiera sea el método, nuestra estrategia para aplicar el método analítico será desde la toma de muestra hasta el tratamiento de los datos. Y el proceso analítico ya va desde el problema pasando por la aplicación del método analítico hasta la obtención del resultado final, hasta la elaboración de un informe y conclusión. Ya todo análisis debe tener un informe, también debe tener sus conclusiones. Por lo tanto, este método analítico no solo describe el proceso de la determinación del analito, sino que comprende todo el procedimiento llevado a cabo hasta la obtención de los resultados. Y entonces es muy importante
todos estos pasitos que hemos puesto. En realidad, analizar algo se hace a través de un proceso analítico, el cual contempla desde el problema analítico, el método analítico, hasta la obtención del resultado final. Y entonces, todo eso viene a ser un proceso analítico. Y eso viene a ser un procedimiento para analizar algo. Pero, ¿cómo hacemos para definir el problema analítico? Por ejemplo, nos hacemos alguna de estas preguntas. ¿Cuál es el analito que vamos a determinar? ¿Qué exactitud y precisión se requieren? ¿Qué metodologías analíticas se disponen para la determinación de ese analito? ¿Cuál es la muestra en que se encuentra el analito? Es decir, dónde se va a encontrar el analito, cómo es la muestra, las características de esa muestra. ¿De cuánta muestra se dispone? ¿Cuál es el nivel de concentración de ese analito? ¿Qué componentes de la muestra interfieren en la determinación? Es decir, que debemos saber que los interferentes que están en la muestra para ser analizada. ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de la matriz de la muestra? Y por lo tanto, ¿cuántas muestras deben analizarse? Entonces, no puedo hacer, por ejemplo, 10 muestras, no puedo analizar 10 muestras, ¿no es cierto? Entonces, eso debo ver de acuerdo a el análisis que quiero realizar. Entonces, son preguntas que nos van a ayudar a definir nuestro problema analítico. Como ejemplo de problemas analíticos, por ejemplo, les he puesto aquí, contaminación de un río viene a ser un problema. ¿Ya? El problema por el cual quiero realizar el análisis. ¿Y cuál será mi problema analítico? Lo que quiero determinar. Por ejemplo, identificación y determinación de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Eso es lo que quiero hacer. Ya está inmiscuido lo que quiero determinar, lo que quiero saber. Digamos que el problema, digamos, es ¿cómo les puedo decir? Es como algo más general, ¿ya? Por ejemplo, contaminación de un río es algo general, ¿no es cierto? Y lo que quiero determinar viene a ser el problema analítico. Otro de los problemas, el doping, por ejemplo, en algunos juegos, o en Juegos Olímpicos, por así decirlo, o en los en los partidos de fútbol, ¿no es cierto? Los más importantes hacen control de doping, ¿ya? Entonces, ¿cuál será el problema analítico? Lo que voy a analizar en realidad. La determinación de anfetaminas, hormonas, etcétera, o sea, ¿cómo se llama? Compuestos que vienen a afectar al ser humano, ¿no es cierto? En este caso, si un jugador, por ejemplo, un deportista tiene este tipo de sustancias, ya no está obrando bien con el deporte. Entonces, ese viene a ser nuestro problema analítico, lo que quiero determinar. Y un problema general, como por ejemplo la adulteración de aceite de oliva con otras grasas, puede ser un problema. Y un problema analítico lo que voy a determinar, es decir, la determinación de grasas vegetales y animales en el aceite. Como también puedo decir como un problema general la toxicidad en juguetes. Y como problema analítico lo que voy a determinar con el análisis, determinación de cadmio en pinturas amarillas, por ejemplo. ¿Ya? Y otro de los ejemplos que es la antigüedad de un zircón. Y el problema analítico tendría que ser lo que se va a determinar. Determinación de las relaciones isotópicas del plomo en ese mineral.
A ver, como ejemplo, a ver, participemos un problema en general y un problema analítico. Nos imaginemos, a ver, un problema y definamos un problema analítico. A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Ingeniera, en las pruebas médicas, por ejemplo, para descubrir una enfermedad, creo que sería un problema general, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes tienen algún síntoma, ya les duele mucho la cabeza, ya. Entonces viene a ser un problema general, ¿no es cierto? Están enfermos. ¿Y el problema analítico cuál sería? Identificar. Identificar que Determinar por qué les duele la cabeza a través de análisis, ¿no es cierto? Ya sea tendrán, por así decirles, análisis o el ácido úrico elevado, tendrán la glucosa elevada, etcétera. Entonces, lo que se va a determinar es el problema analítico, lo que van a analizar. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo, digamos, ¿ya? En el campo de la medicina, pero que nos sirve como ejemplo para poder ver o para identificar un problema y así el problema analítico. Por ejemplo, están perdiendo la vista. Será un problema, ¿no es cierto? Y un problema analítico va a ser la determinación, por ejemplo, de glucosa en la sangre para ver si no están con diabetes y de esa manera asociarlo a la pérdida de vista. A ver, otro ejemplo. Participamos. Inge en el control de calidad de una bebida. Ya, ¿cuál vendría a ser el problema? La calidad, ¿no es cierto? La calidad, por ejemplo, de una bebida gaseosa. Vendría a ser un problema general, digamos. Algo tiene esa bebida. ¿Y cuál será el problema analítico? Problema analítico. ¿Cuál será? A ver. Lo que se quiere determinar. A ver, ¿por qué estará fallando en esta bebida? ¿Qué es lo que estará fallando? Por ejemplo, porcentaje de acidez en la bebida. Está muy ácida, no tiene la acidez requerida, etc. Entonces, lo que vamos a determinar es el porcentaje de acidez en esta bebida. A ver, otro problema por lo cual podremos realizar un análisis. Algo que se les venga a la mente. ¿Nada? ¿No se les ocurre nada? El problema podría ser el COVID. Ya. A ver, problema. Y el problema analítico Un nuevo virus. de identificación en la sangre. Ya. A ver, como problema podremos decir malestares, ¿no es cierto? Tienen problemas. El problema podrá ser el malestar en la persona. Problema como malestares. Malestar en la persona. Problema analítico, ¿cuál será? La determinación del COVID, por ejemplo. La prueba rápida. Determinación, si la persona tiene COVID. ¿Síntomas? Si tiene COVID, ya sea por prueba rápida, ya sea por prueba ELISA, etcétera, prueba en sangre,
nasogástrica, ¿cómo se llama? La que se hace por las narices, por la nariz. PCR, ¿ya? Entonces ese vendría a ser nuestro problema analítico, lo que se va a determinar. Entonces nuestro problema general, ¿por qué se están haciendo la prueba? ¿Por qué se encuentran enfermos, no es cierto? Porque tienen malestares relativos al COVID, por ejemplo. Entonces, si tienen, por ejemplo, dolor de cabeza, estornudos, fiebre, etcétera, lo más probable que en estos tiempos tengan COVID. Entonces, mi problema analítico será analizar a la persona si tiene COVID a través de una muestra de sangre, a través de una muestra de saliva, a través de las muestras PCR, de las diferentes muestras, que esos son ya los métodos analíticos. ¿Ya? ¿Se entiende cómo es el problema y el problema analítico? Entonces, el problema analítico es lo que vamos a determinar para resolver ese problema general que se tiene. Además de lo anterior, debemos considerar lo siguiente, como ser el costo y la disponibilidad de equipos para realizar la determinación. Si se fijan, antes cuando apareció el COVID, no habían, ¿cómo íbamos a determinar el COVID? Si no había muestras PCR, ¿no es cierto? No había con qué determinar, no había con qué hacer. Entonces, eso hay que ver a la hora de hacer la determinación analítica de algo. Costo y disponibilidad de equipos, costo por muestra, ¿cuánto me va a costar? Fíjense que el costo era elevado para hacerse un muestreo de COVID, ¿no es cierto? Para hacerse una determinación de COVID. El tiempo requerido para el análisis, ¿qué tiempo se va a llevar? La complejidad del método, la habilidad del operador. Nosotros podremos hacer del COVID, podremos hacer análisis de COVID. Difícil, ¿no es cierto? Entonces, la habilidad del operador viene a ser un operador entrenado para hacer ese tipo de determinación. Y, por supuesto, la existencia de muestras estándares o muestras patrones, es decir, soluciones o muestras o patrones, llamamos a soluciones que tienen concentraciones conocidas. Y luego, para elegir el método analítico, ya podemos elegir si es cualitativo o cuantitativo, como les decía hace rato. En el caso de los métodos cuantitativos, existen los métodos clásicos o químicos, como ser las volumetrías ácido-base, precipitación, formación de complejos, redox, que eso es lo que vamos a ver, y también gravimetría. Entonces, en el semestre de ahora vamos a ver estos tipos de métodos analíticos para determinar un analito o resolver un problema de análisis. También hay métodos instrumentales y hay métodos físicos, ¿ya? Otros métodos, como ya vimos anteriormente, se clasificaban por el tamaño de la muestra o también por la cantidad de analito que contenía una muestra. Entonces, ahora los métodos analíticos que vamos a estudiar nosotros son generalmente los de volumetría y gravimetría. Y entonces, según un problema analítico, vamos a poder elegir al finalizar el semestre por cuál de estos métodos vamos a resolver un problema analítico. Si yo quiero, por ejemplo, determinar cuánta sal contiene una mantequilla, ¿ya? Entonces, sal en mantequilla, por ejemplo. Veo que si consumo mantequilla, veo que una mantequilla está muy salada. Entonces, mi problema será esa, mantequilla con exceso de sal. Entonces, mi problema analítico será entonces, recordando lo que dijimos anteriormente, los métodos gravimétricos
es la determinación de la masa del analito que se quiere determinar. Y el método volumétrico, la respuesta se obtiene a través de la medición de un volumen, por eso es volumétrico. Ya otros métodos instrumentales que también lo van a ver en química analítica instrumental son los métodos electroanalíticos, los espectroscópicos, los métodos por separación y hay otros diversos métodos. ¿Qué características tienen que tener estos métodos? O sea, ¿cómo vamos a elegir el método para determinar el analito? Debemos elegirlos de acuerdo a estas características. De acuerdo a la sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que ese método tiene que tener la capacidad para detectar o determinar pequeñas concentraciones de analito. Debe ser selectivo, ¿ya? Entonces, todo método que vayamos a elegir debe ser selectivo de acuerdo a lo que vamos a determinar. Es decir, la capacidad para originar resultados que dependen exclusivamente del analito. La exactitud de ese método. Todo método debe tener un grado de exactitud que viene a ser el grado de concordancia entre los resultados y el valor verdadero. Es decir, que tiene que ser el valor que nosotros determinemos por ese método elegido, tiene que ser exacto. De acuerdo a la precisión del método, que viene a ser el grado de concordancia entre los resultados, es decir, entre resultados repetitivos, estos métodos deben tener ambos, exactitud y precisión. Habíamos visto anteriormente que lo ideal es que un método sea preciso, pero y a la vez exacto, ¿no es cierto? En el caso del intervalo de linealidad que debe tener un método, es decir, se refiere al rango de concentraciones en el que se puede aplicar ese método. ¿Ya? Entonces, no siempre voy a poder aplicar un método para determinar una cierta sustancia. Entonces, se refiere el intervalo de linealidad. Rapidez, la obtención del resultado a través del método elegido debe ser rápido, preciso y exacto. Como también podemos analizar los costos y la seguridad que tiene ese método. Estar seguros que por ese método voy a determinar, por ejemplo, los cloruros en una muestra de mantequilla. Entonces, estas características deben tener el método que vayamos a elegir para determinar un analito. Veamos cómo es la muestra, que es muy importante. ¿Ya? La muestra, habíamos visto anteriormente también que las partes de una muestra, ¿cuáles eran? Una muestra está conformada por el analito y la matriz. Entonces, tenemos analito y matriz. ¿Qué era la matriz? Los interferentes y otros componentes de la muestra que no son el analito. ¿Ya? Entonces, es muy importante el saber cómo está la muestra, en qué estado está, etc. Más adelante vamos a fijarnos qué tratamiento se da a la muestra. Entonces, la muestra es extraída de una parte grande donde se encuentra, a eso le llamamos población. A la extracción de una parte de esta población, a eso le llamamos muestra. Por lo tanto, la muestra es una porción del material que vamos a analizar. No puedo analizar todo este lago. Fíjense que si quiero analizar todo este lago, no lo puedo hacer de toda la cantidad que hay, sino que debo extraer una pequeña cantidad llamada muestra. Esa pequeña cantidad debe ser representativa. Por lo tanto, a la hora de extraer una muestra, no voy a ir a la orillita a sacar un poquitito para poder analizarla, ¿ya? Entonces, para obtener una muestra que debe ser representativa, por lo tanto debe ser homogénea y debe representar esta pequeña cantidad de materia, tiene que representar
a toda esta población que tengo o todo este material que tengo como población. Entonces, para extraer una muestra, por ejemplo, de un lago, puedo extraer de este punto, estoy pintando con amarillo, no sé si se puede observar. ¿Ya? Entonces, de varios lugares de ese lago, debo hacer la extracción de pequeñas muestras, de pequeñas cantidades de materia, inclusive a diferentes profundidades. En ese caso, voy a estar seguro de que esa muestra es representativa de la población de donde la he extraído. Entonces, así tratamos o así obtenemos una muestra, en este caso de un lago, por ejemplo. Muestra en blanco. ¿Qué será la muestra en blanco? La muestra en blanco es la muestra, pero solo contiene la matriz de la muestra, no contiene el analito. Eso es una muestra en blanco, sin el analito. Entonces, muestra en blanco es la muestra sin el analito. Esa es una muestra en blanco. Entonces, cuando escuchemos una muestra en blanco, ya sabemos lo que es. Es la misma muestra, pero sin el analito. El analito lo podemos hacer reaccionar y quitarlo de la muestra y analizar esa muestra en blanco. Bueno, como esquema de una muestra, por ejemplo, si todo este material que tenemos aquí, lo llamamos muestra, está compuesta de matriz, está compuesta de analito, ahí están los interferentes, interferencias de un tipo, interferencias de otro tipo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay, aparte del analito, la muestra contiene interferencias de diferentes tipos. A todo eso se le llama matriz. ¿Se entiende esto lo de muestra? Lo que les decía antes, la muestra es diferente al analito. El analito es la sustancia que está dentro de la muestra. Está en la muestra. ¿Ya? Entonces, nos acostumbremos a que muestra contiene, aparte del analito, contiene otro tipo de sustancia. Como por ejemplo, un análisis común, el análisis de glucosa en sangre. ¿Cuál será la muestra si quiero analizar la glucosa en sangre? Entonces, la muestra será la sangre. En la sangre estará pues el analito. ¿Qué estará dentro de la sangre? La glucosa. Y entonces, mi analito viene a ser la glucosa. ¿Cuál será la matriz? Todo lo que no es glucosa. ¿De qué está compuesta la sangre? Entonces, debo saber también. Agua, tiene proteínas, tiene minerales, colesterol, etcétera, que viene a ser la matriz. La matriz es la que acompaña al analito. Y juntos hacen pues, espectroscopía de absorción. El método analítico, ya eso implica desde la toma de muestra hasta la obtención del resultado. Otro de los ejemplos, si queremos determinar el calcio en la leche, es decir, si quiero hacer un análisis de calidad de la leche en base al contenido de calcio, entonces debo realizar, en ese caso, mi muestra será la leche, el analito será el calcio, y la matriz viene a ser todos los otros componentes de la leche menos el analito. Entonces, en ese caso será la grasa, la lactosa, proteínas, vitaminas insolubles, sales minerales, etcétera. Como así también puede haber estiércol en medio de en la leche,
los otros contaminantes físicos, como puede haber tierra, pajas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todo eso viene a ser en la matriz. Y la técnica analítica también se podría hacer por espectrofotometría de absorción atómica. Y el método analítico también va a implicar desde la toma de muestra hasta la obtención del resultado final. Bueno, aquí hay un ejemplo para la determinación de calcio en leche. Si la leche tiene un contenido de agua y un extracto seco total, entonces esto viene a ser la matriz. Dentro de eso se tiene grasa, extracto seco no graso, ya hasta poder determinar dónde se encuentra el calcio. Entonces, en este bueno, se nos cortó. Un ratito más entremos y luego nos... Bueno, estábamos viendo esta parte de la determinación del calcio en la leche. Estábamos diciendo, por ejemplo, que en el extracto seco están los minerales, los hidratos de carbono, las proteínas. ¿Dónde va a estar el calcio que vamos a determinar? Dentro de la parte de los minerales que contiene la leche. Entonces, todo esto tenemos que saber a la hora de realizar un análisis. ¿Qué es lo que tiene? Inclusive, ¿qué nos va a interferir para determinar el calcio? ¿Ya? Entonces, según esto, se elige también el método analítico. El muestreo es una parte muy importante ya para obtener el resultado final. ¿Ya? Muestreo es diferente de muestra. ¿Qué es el muestreo? Es la operación necesaria para conseguir esa muestra, es decir, para conseguir esa cantidad reducida de la muestra que queremos analizar. Esa muestra, habíamos dicho que debe ser representativa de una masa total, o sea, de una población que se va a analizar. Bien, entonces muestreo es la actividad, ¿cómo hacemos? ¿Cómo les puedo decir? La actividad para obtener la muestra, los pasos que se siguen para realizar la toma de muestras o la obtención de la muestra. Ya es una operación de suma importancia. Si el muestreo lo realizamos mal, nuestro resultado va a estar mal hecho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nuestro muestreo, en el caso, todos nos hemos hecho análisis de sangre, ¿no es cierto? ¿Qué nos dicen cuando vamos a hacerse un análisis de sangre? Venir en ayunas, ¿no es cierto? Pero si el que ha tomado la muestra no le importa si ha ido en ayunas o toma en cualquier rato la muestra, por ejemplo en la tarde, que uno no está en ayunas, ¿ya? ¿Estará bien tomada esa muestra? No va a estar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos va a salir el resultado? Vamos a salir que estamos enfermos de todo. Entonces, es muy importante esta etapa, el muestreo sobre todo. Realizar un buen muestreo nos garantiza tener un resultado cercano a la exactitud, es decir, el resultado cercano al valor real. ¿Qué consideraciones debemos tener en la muestra? Por ejemplo, al momento del muestreo debemos tener estas siguientes consideraciones como estado físico, el tipo de analítico
va a contener esa muestra, la homogeneidad o distribución de esa muestra, la concentración, la estabilidad y las interferencias. Alguien está borrando mi pizarra, lo voy a retirar del aula. ¿Ya? Entonces, el muestreo es muy importante a la hora de aplicar cualquier método analítico que deseemos realizar. Por lo tanto, la influencia en los resultados de ese muestreo será en base al envasado de la muestra, a la conservación, al transporte y sobre todo a la preparación de la muestra. ¿Cómo lo vamos a preparar esa muestra para aplicar ya el método de análisis? Entonces, todo esto va a tener influencia en los resultados. Eso lo llamamos fuentes de error. Entonces, las fuentes de error van a estar en el muestreo o la toma de muestra, van a estar también en el envasado, en la conservación, en el transporte, como también en la preparación de esa muestra antes de entrar al análisis. Bien, entonces, otras definiciones que son muy importantes en química analítica viene a ser el lote, materia bruta, muestra, ya, muestra analítica, alícuotas, que ya vimos un poco anteriormente. Entonces, vemos que el lote es un material completo del cual se toman las muestras, ¿ya? Es decir, lote en la industria lo llamamos a una cantidad que se ha producido, ¿ya? Una cantidad de producto que se ha producido durante un día, durante una semana, durante un mes, ¿ya? Depende de cómo se realiza en la industria. ¿Ya? Muestra bruta, ¿a qué se llama muestra bruta? Es una muestra que se toma del lote para realizar un análisis. Esta debe ser representativa de ese lote de donde se ha obtenido. ¿Ya? Entonces, la muestra de laboratorio es diferente a la muestra bruta, por ejemplo. Tiene la misma composición de la muestra bruta, pero es más pequeña, es decir, de menor tamaño. Entonces, del lote se toma una muestra bruta, de la muestra bruta se toma una muestra para que ingrese al laboratorio, luego se hace una muestra analítica y luego se divide en alícuotas. Las alícuotas son pequeñas porciones de la muestra que generalmente se utilizan para hacer repeticiones de ese proceso analítico o del método analítico. Bueno, aquí como ejemplo les tengo un dibujito de una muestra a granel, por ejemplo, una muestra sólida. Para hacer la muestra bruta, entonces se toman de diferentes superficies. Están pintados de amarillo, por ejemplo, de la superficie, de un lado, de la izquierda, de la derecha, de diferentes profundidades, de tal manera que podemos formar una muestra bruta. Luego la muestra de laboratorio y luego la muestra para el análisis. Lo mismo que de una muestra manufacturada, si está, por ejemplo, en cajas. Tenemos diferentes filas, por ejemplo, de lotes de cajas y de ahí podemos extraer una muestra que sea representativa. Por ejemplo, de la primera fila tomaré el que está más arriba, de la segunda fila tomaré el que está casi al último y así. O bien puedo decir que de una fila sí tomo la muestra, de otra no, de otra sí. Eso depende del plan de muestreo que se tenga. Entonces se realiza una muestra bruta, muestra de laboratorio y muestra para el ensayo o análisis, ¿ya? Entonces, y de ahí vienen recién las alícuotas, que son pequeñas porciones de muestras que van a ser repetidas para
sea para realizar las repeticiones de este método analítico que se ha elegido. Los requisitos básicos para una toma de muestra bien hecha viene a ser, sobre todo en cuanto a representatividad se refiere de esa muestra, viene a ser el estado físico de ese lote, es decir, si ese lote está en estado sólido, líquido o gaseoso, ¿ya? Lote también podemos decir a la población, a la cantidad en grande del material del cual se va a extraer una muestra. Como también el número y tamaño de porciones de la muestra, las fluctuaciones espaciales o temporales, la manipulación, almacenamiento y transporte. Estos requisitos son básicos para para hacer una buena toma de muestra, ¿ya? Para un muestreo, el cual debe asegurar la representatividad de esa población donde hemos extraído esta muestra. Entonces, las condiciones, sobre todo de una muestra, debe ser representativa y homogénea. ¿Cómo es un muestreo? Entonces, un muestreo viene a ser un plan, ¿ya? Que viene a ser como un procedimiento para obtener esa muestra. Entonces, ese plan viene a estar formado por las etapas en las cuales aseguran que la muestra será representativa de la población o de todo el lote de esa muestra. El plan de muestreo viene a ser un procedimiento predeterminado para seleccionar, tomar, preservar, transportar y preparar las porciones que se van a separar de la población en forma de muestra. Eso es un plan de muestreo, ¿ya? Un procedimiento, entonces, que tiene diferentes etapas. Por ejemplo, un plan de muestreo viene a ser algo ya predeterminado. Eso quiere decir que debemos saber cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, a ver, si queremos extraer una muestra de leche, ¿cómo hacemos? ¿Alguien tiene alguna idea? Son los pasos que voy a seguir. Primero, ¿qué haré? Segundo, tercero, cuarto. En cuarto paso, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, un plan de muestreo viene a ser los pasos que voy a realizar. Desde quién irá a tomar la muestra, de dónde se va a tomar, en qué estado está la muestra, en qué la voy a transportar, cómo lo voy a conservar esa muestra, qué tratamiento lo voy a hacer antes de que entre a el análisis, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Bueno, esto ya lo vimos. Esta es en una primera fase. Por ejemplo, debe establecer, o para establecer el estado físico, estabilidad, homogeneidad, concentración, ya, de la muestra. Son, digamos, fases para hacer un correcto plan de muestreo. Ya en una segunda fase, la determinación de la población será seleccionando el número de lotes, el analito y como también el método analítico. Tercera, cuarta y quinta fase, la elección de los métodos analíticos. Es decir, determinación del proceso a seguir tras la toma de muestras. ¿Qué tipos de muestreo vamos a realizar? Hay diferentes tipos de muestreo. Por ejemplo, se hace un muestreo al azar. Se hace un muestreo intuitivo. Se hace un muestreo estadístico. Se puede hacer un muestreo dirigido o uno de protocolo. De acuerdo, el más utilizado es el muestreo al azar, ya que puede ser regular o estratificado. Creo que por acá les tengo una tarea, no está aquí.
Ya, entonces, al azar, ¿cómo será un muestreo al azar? Ya, entonces un muestreo al azar viene a ser un muestreo, como así decirles, aleatorio, tomo de una parte sí, de otra parte no, que no hay, digamos, algo escrito para hacer un muestreo al azar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como tarea entonces? De tarea van a averiguar cómo son estos tipos de muestreo. Tarea, averiguar mi lápiz, no sé qué tiene. Averiguar los tipos de muestreo. ¿Ya? ¿Cómo es el muestreo al azar? Es decir, al azar irregular, el estratificado. ¿Cómo es el muestreo intuitivo? ¿Cómo es el muestreo estadístico? ¿Cómo es el muestreo dirigido? ¿Cómo es el muestreo de protocolo? ¿Se entiende cuál es la tarea? Sí, Inge. ¿Es a mano o a computadora, Inge? Computadora nomás. Ya, entonces, la tarea no la hagan para presentar, la tarea háganla para saber, para aprender. Ya, entonces, cuando les pregunte cómo era el tal muestreo, en ese caso ya responderán lo que han averiguado en la tarea. ¿Está claro? Bueno, aquí yo tengo un poquito de cómo son este tipo de muestreos que ustedes los van a leer. Bueno, quedaremos ahí, jóvenes. Continuaremos el próximo martes, ¿no? Ya nos queda poquitito para terminar este tema introductorio, que es muy importante ver estos temas, por ejemplo. Entonces, depende del muestreo para que nosotros podamos tener un resultado cercano al real. Bueno, quedaremos ahí, jóvenes. Nos veremos el día martes. Ya nos hemos pasado con 15 minutos. Bueno, Inge, gracias. Bueno, Ahí, sí. Inge. Hasta luego, Hasta Inge. luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Buenas tardes.